Amados irmãos, amadas irmãs, Amados muito hermanos, boa amadas noite. hermanas, Vamos muy buenas começar noches. mais Vamos uma a só comenzar trombeta que una vai sola todas as trompeta quarta-feiras às que 8 va horas da todos noite. los miércoles a Então, las 8 de la hoje noche. nós vamos falar Entonces, pouco hoy sobre nosotros Jesus, vamos a hablar un o poco homem. sobre Jesús, el Hijo Na del Hombre. sexta-feira passada, o En irmão el André viernes Mar, pasado, ele el falou hermano sobre Esdras o Ma, evangelho do él Filho de habló Deus. sobre el Então, Evangelio ali del ele Hijo de falou Dios. bastante da Entonces, allí humanidade de él habló Jesus. bastante de la Então, humanidad de hoje também Jesús. queremos Entonces, aproveitar essa hoy nosotros deixa también queremos para aprovechar falar um pouco esto mais que nos sobre habló para a hablar un poco humanidade de más Jesus. sobre la humanidad Bom, de Jesús. Bueno, dentro da economia de Deus, dentro de la economía de Dios, a importância de Cristo la e importancia Jesus, de Cristo y de Jesús, Cristo ser o homem, de tá? Cristo ser Então, un hombre. primeiramente, Entonces, para primeramente, derrotar Satanás, para porque derrotar a Satanás. Porque ele Satanás, acabou él instaurando instauró um governo paralelo, un né, gobierno uma paralelo. concorrência de Deus. Un- Então, por sua rebelião, né, entonces, por su Deus rebelión, tem miríades e miríades Dios de anjos, e ele tenía foi millares, que millares de liderou uma ángeles rebelião. y él fue E el levou único que a terceira lideró parte dos una anjos rebelión y llevó a la tercera Então, parte de los Deus não ángeles con podia él. deixar Entonces, assim Dios no as podía coisas dejar do así, jeito que tá. de la manera que estaba. Deus Dios teve que tratar com tenía que este tratar rebelde de Satanás. con este Entretanto, rebelde Satanás. Sin embargo, Satanás era criatura. Satanás Deus é era criatura. una criatura y Dios es el creador. Nunca El iria creador tratar com Satanás. nunca iría a tratar Então, con Deus su teve criatura. que Entonces mandar Dios alguém tuvo para ser que criatura, mandar a alguien tratar de que igual sea nível criatura para ao seu tratar outro en criatura, igual nesse nivel a su otra criatura, que en Satanás. este caso E sería Satanás. né, nós vimos Y lá Satanás, no nosotros Antigo vimos en el Antiguo Testamento, en ele el libro de passeava Job, pela terra, él se tal, paseaba por la tierra então, y allí de vez em quando chegava na presença de vez de en Deus, cuando llegaba a la presencia de Dios, dá ideia de uma pessoa da una idea de una com persona as coisas de Deus. E sin aí compromiso con las ele, cosas de Dios. Deus disse Y pra ele, él, "Você viu meu servo Dios Jó? le dijo, usted Mas também vio a mi siervo dá Job, tudo pra ele, e pero tal, usted né? le da todo a él, Conforto, todo lo que él dinheiro, tiene, filhos, confort, bens". dinero, Claro, hijos, bienes. desse jeito, Claro, todos, né, de esta manera vão todos querer adorar o Senhor. van a querer adorar al Señor. Entonces el Señor le dijo Só que você poupa a a él, vida de haga con él lo que quiere, pero guarde su vida. Nós Y así fue. sabemos da história de Jó, Y nosotros sabemos de la historia de Job. Jó primeiramente Job primeramente começou se creyó, a se justificar que ele era certo, comenzó a justificar que él estaba correcto, que él no hizo nada y así. Pero después fue yendo y después de más de 30 capítulos, creo que 38 capítulos más o menos, allí Dios comenzó a hablar con él. Ahí, por último, cuando él entendió, él dijo así, yo conocía por oírte, ahora mis ojos te ven. Ahí él se arrepintió. Esto nos muestra a nosotros, nuestra justicia propia es muy fuerte. ¿De dónde viene nuestra propia justicia? Viene de la carne, de nuestra alma caída, con su voluntad, emoción y su mente. Entonces, es muy difícil para Dios convencer a Job que él que él no necesitaba hacer nada, él ya era errado, él necesitaba de Dios. Y al final él entendió y aún él comenzó a reclamarle a Dios. Yo era bueno, hacía esto, aquello, y no le hice nada malo. ¿Por qué estoy sufriendo esto? Maldito el día que yo nací, y así, así, así. Y al final él entendió, él reconoció que él no era nada, que Dios era todo para él. Esto fue la historia de Job.
pero Satanás ahí instigándolo a él. Ese es su trabajo. Entonces, cuando Cristo vino en la persona de Jesús, entonces, como hombre, él podía entonces tratar con Satanás, que era la criatura de Dios también. Entonces, él vino totalmente contrario de Satanás. Satanás en Isaías 14 y Ezequiel 28, nosotros vemos que Satanás, por causa de su hermosura, por causa de la arrogancia, de su orgullo, él comenzó a querer subir posiciones. Llegó en una posición, no estaba satisfecho, ya quería subir una posición más arriba. Cuando llegó en aquella posición, él no estaba satisfecho, él quería ir un nivel más. Y así, probablemente, él ya estaba. Isaías dice que él llegaba hasta la congregación del norte. Entonces debe haber llegado cerca de los 24 ancianos. Nosotros vimos eso en Apocalipsis 4. Entonces, nuevamente, cuando él quiso ser igual a Dios, probablemente no. La Biblia dice que cuando él quiso ser igual al Altísimo, él lo largó a la tierra. Entonces, el Señor vino con una misión para derrotar a Satanás y terminar con su reino y tomar el reino de él y colocar todo en un solo reino, porque hasta entonces Satanás tenía un reino, Dios tenía otro reino. Entonces había dos reinos gobernando aquí en la tierra. Hoy es una confusión. Por un lado nosotros tenemos al mundo, que es un caos, y gracias al Señor hoy nosotros somos redimidos, somos hermanos de la iglesia. Nosotros tenemos entonces el reino en realidad. Tenemos el reino dentro de nosotros real, verdadero, en realidad. Entonces, este reino, un día, en el reino de los cielos, cuando venga, va a ser revelado plenamente. Todo va a ser manifestado. Todos lo van a ver. Pero antes Cristo tenía esta misión de derrotar a Satanás y sus aliados. Las naciones se aliaron a Satanás. Entonces el Señor tenía esa misión y entonces el Señor cuenta con su iglesia, con su cuerpo de Cristo, para entonces ayudarlo en esta misión, en esta tarea de terminar con este reino falso, usurpador, totalmente impostor, para tener solo un reino, que es el reino de Dios. Entonces, hermanos, pero cuando Cristo vino en Filipenses capítulo 2, nos muestra que Él vino totalmente en humildad. Él que estaba allí, como dice aquí, porque Él no juzgó como usurpación ser igual a Dios. ¿Por qué usurpación? Porque Satanás, Él es el usurpador. Él usó de usurpación, de falsedad, de aprovecharse, de ser oportunista, pero nuestro Señor no. Él, siendo Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrar, sino que a sí mismo se humilló, asumiendo la forma de siervo, haciéndose en semejanza de hombre y reconocido en figura humana. A sí mismo se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. 9 dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los cielos y de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces nosotros vimos aquí principio de obediencia,
en el Hijo hacia el Padre. El Hijo entendió el plan del Padre y aceptó dejar su trono, dejar su gloria como Hijo de Dios unigénito, para venir aquí en la tierra a sufrir, ser limitado, ser privado y confinado en aquel cuerpo de carne que es el del hombre. Entonces el Señor Jesús, en obediencia al Padre, hizo esto, y cuando Él se humilló, aleluya, con humildad es el principio de Dios. Por eso que cuando Él se humilló, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Él se humilló hasta la muerte obediente, hasta la muerte y muerte de cruz, para que Él recibiese un nombre que está sobre todo nombre, y todos las rodillas se doblen delante de este nombre, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces usted ve en los cielos donde está la habitación principal, principados y potestades. Un día ellos van a reconocer a este hombre. En la tierra, entre los humanos y debajo de la tierra también. Los muertos, los demonios todos, un día todos van a reconocer y van a doblar sus rodillas al Señor Jesús. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, nosotros vemos al Señor Jesús vino a tratar con Satanás, y un día Él va a tratar con el mundo. Su venida está muy próxima, y Él, con su iglesia que es representada por los vencedores, van a formar un ejército para la última batalla de Armagedón, y entonces ellos comienzan el reino milenar, que es también 1000 años de bodas del Cordero, de Cristo, del Cordero y de la novia. Gracias al Señor. Y nosotros estamos en esto. Nosotros participamos de esto. Y el tercer punto también, yo siento esto, que era muy importante para el Señor ser un hombre. Entonces, como hijo de Dios, tornarse hijo del hombre, tornarse hombre. Porque el Señor tiene millares de ángeles y también tiene de la jerarquía de los ángeles, tiene varios de aquellos que son muy fieles a Dios, sirviendo a Dios con fidelidad por muchos años. Por ejemplo, 24 ancianos, ellos tienen 24 tronos, ellos están en el trono, ellos tienen una posición jerárquica entre los hombres muy alta, son los primeros. Después los 4 seres vivientes también, que son seres angelicales, también de gran autoridad y poder. Entonces, hermanos, y ellos un día van a sacar sus coronas y depositarlas delante del trono de Dios. Es tremendo eso. ¿Y quién va a tomar el lugar de sus tronos? Son los hombres. Entonces, hermanos, no es para cualquier hombre. Imaginen cualquier hombre siendo y ocupe el trono de ellos. Ellos van a estar muy insatisfechos con esto, ¿no es así? Porque Hebreos dice que el hombre es hecho un poco menor que los ángeles. Entonces, siendo hombre, el ángel es superior en fuerza, en capacidad. ¿Entiende? Entonces, colocar a alguien inferior a usted en un lugar superior a usted, entonces no es fácil de aceptar eso, aunque ellos respeten mucho a Dios, sean totalmente obedientes, fieles a Dios. Eso no viene al caso, pero Dios, por su parte muy estratégica, entonces para que estos ángeles no quedasen insatisfechos, Dios entonces colocó a su Hijo. Su Hijo es el mismo Dios.
el Hijo de Dios. Entonces el Hijo de Dios es superior a los ángeles. Hebreos 1 nos muestra esto, que Jesús es superior a los ángeles. Entonces, alguien superior a los ángeles, estos ángeles naturalmente acatan con placer, con satisfacción, todo lo que alguien superior dice. Por eso que el Señor necesitaba también ser un hombre para eso. Gracias al Señor por eso, para que haya armonía. Entonces, cuando Cristo, Él realizó su redención y murió, resucitó y ascendió a los cielos. Y allí, hermanos, Él venció todas las cosas, cumplió el plan de Dios y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, hermanos, allí está hecho. Todos los ángeles lo adoraron y lo adoran hasta hoy, porque fue Dios que hizo al Hijo, al mismo Hijo de Dios es que esté allí, gracias al Señor. Entonces nosotros vemos, ahora vamos a hablar un poco sobre esta humanidad de Jesús para nosotros, para la vida de la iglesia. Esta humanidad de Jesús es extremadamente importante para nuestros días de hoy. Por ejemplo, con Jesús vino la gracia y la verdad. Entonces, sin la gracia, hoy nosotros no sobrevivimos. Solamente si viniese solo la verdad, seríamos fulminados enseguida, porque somos injustos, totalmente fuera de los parámetros. ¿Cómo vamos a llegar a la verdad? Entonces, Dios, el Señor, como hombre, Él vino con gracia. Él tiene esta gracia para, como si fuese para amortecer a nosotros, para no ir directo a la gracia. Por la gracia nosotros somos llevados a la verdad. Ahí sí, con algo en el medio, como un intermediario, como un mediador, y así nosotros podemos ganar esta gracia. Esta verdad en plenitud. El objetivo de la gracia es llegar a la verdad, al pleno conocimiento de la verdad. Entonces, hermanos, aquí en Primera Timoteo 2:5 dice así. Y también, Primera Timoteo 2:5 dice así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios. Voy a leer de nuevo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Amén. Entonces, mire, entre Dios y el hombre, nosotros tenemos un mediador, y este mediador es Cristo Jesús. Pero este mediador es Dios, ¿no es? ¿No es así? Pero aquí la Biblia enfatiza muy claramente, Él no es un hombre, que en este caso, Él es hombre. Entonces tenemos un mediador entre nosotros y Dios, que es hombre. Como hombre, Él ya experimentó todo lo que un ser humano es. Entonces, todas las dificultades, todos los sufrimientos, todas las cosas buenas o malas, Él ya pasó. Entonces, Él entiende, Él nos entiende. Por eso que Él puede defendernos. En 1 Juan dice que Él es nuestro abogado. Tenemos un abogado delante de Dios. Y este abogado es hombre. No es Dios, es hombre. Entonces es muy importante para esas ocasiones, si nosotros pecamos y nosotros queremos reconciliarnos con Dios, ¿cómo vamos a hacerlo? Entonces nosotros tenemos un hombre, un abogado hombre,
que en el original significa paracleto, aquel que auxilia, aquel que nos defiende, nuestro defensor. Gracias a Dios que nosotros tenemos este hombre. Vamos a ver también Segunda de Corintios capítulo 4. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 5. Aquí dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Entonces usted ve que este versículo, que Pablo dice así: no predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Dios. Quiere decir, él predicaba a Cristo Jesús como Señor, y él predicaba también que ellos, los apóstoles, ellos y sus compañeros eran siervos para servir a la iglesia en Corintio, servir a las iglesias. Pero él agregó al final: por amor de Jesús. Este Jesús está solo, no es más acompañado de Cristo o Señor Jesús, sino solamente Jesús. Entonces, cada vez que aparece Jesús solamente, denota la humanidad de Jesús, aquel que sufrió en su vivir aquí en la tierra, fue tratado, y nosotros vamos a ver su vida aquí en la tierra en Isaías 53. Es muy interesante, muy tocante. Por amor de Jesús. Nosotros podemos saltar al versículo, este capítulo 4, por lo menos, del versículo, el capítulo entero hablando prácticamente de los sufrimientos de los apóstoles. Ahí comienza en el 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todos, mas no angustiados. Entonces, esto es humano. En todos somos atribulados, mas no angustiados. ¿Por qué? Porque ellos experimentaban, probaban de la humanidad de Jesús. Entonces, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados. Por un lado, usted está desanimado, desamparado, pero si usted experimenta a Jesús, lo que el Señor ya pasó como ser humano, usted no va a estar desanimado, perseguido. Nosotros siempre somos perseguidos si queremos vivir piadosamente en Cristo Jesús. Vamos a ser perseguidos, mas no desamparados. ¿Por qué esta dualidad? Por un lado perseguidos y por otro lado no desamparados. ¿Por qué no desamparados? Porque Jesús está con nosotros. Jesús, hombre, está con nosotros. Muchas veces estamos derribados, desanimados, no queremos más continuar, queremos dejar hasta de reunirnos. Y esto, aquello, estamos totalmente desanimados. Pero ¿qué pasa? Pero no destruidos. ¿Por qué no destruidos? Porque Jesús está con nosotros. Y después el versículo 10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Siempre llevar en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Es muy interesante aquí, porque aquí dice, llevando siempre en el cuerpo, en nuestro cuerpo, la muerte de Jesús. ¿Está bien? Entonces va a morir. Es la muerte de Jesús. Entonces, si aplicamos la muerte de Jesús en nuestro cuerpo, en nuestro día a día, lo que vamos a manifestar no es la muerte de Jesús, sino la vida de Jesús. Va a manifestarse en nuestro cuerpo. Maravilloso eso, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Entonces, nosotros que vivimos esto, hermanos, no hay excepción, todos nosotros que somos hijos de Dios,
nosotros, vivemos hoje, que nós estamos nosotros que vivos, vivimos hoy, que somos estamos sempre vivos, entregues, estamos siempre sempre siendo entregues entregados, à morte por causa de entregados Jesus. a muerte por E causa de sempre aqui Jesús. aparece quando é Y siempre sofrimento, aquí quando é lado aparece humano, cuando es sempre sufrimiento, cuando es el lado aparece humano, Jesus siempre somente. aparece Jesús Não é Senhor Jesus, solamente. não é Cristo No es Jesus, Señor Jesús, no es só Cristo Jesus, Jesús, tá? es solamente Isso Jesús. indica a Esto humanidade do indica Senhor. la Para que humanidad também del a Señor vida Jesús, de Jesus, para que también la vida de aquele Jesús, que porque viveu aqui na terra aquel que e vivió aquí venceu, en la tierra y e venció, venceu, y era sem venció, pecado, y venceu era o sin pecado, pecado, venceu venció el tentação. pecado, Esse venció la Jesus, tentación. a Este sua Jesús, vida é que vai se su manifestar vida em nós. es la que va a Se manifestarse a manifeste nosotros, em nossa se carne manifieste mortal. en nuestra carne Versículo mortal. 12, de modo que Versículo em nós 12. opera De a manera que la muerte mas em actúa en nós nosotros a vida. y en vosotros Quando la vida. opera a morte de Jesus em Cuando nós, opera la muerte nós de que Jesús en nós nosotros, suprimos ¿qué sucede? aos demais. Nosotros suplimos Nós vida a los suprimos demás. vida Nosotros àqueles que nos suplimos ouvem, vida àqueles que a estão aquellos perto que de nos nós. oyen, a aquellos que están Então, cerca de isso nosotros. Entonces, maravilloso, esto princípio es muito maravilloso, bom, né? un Ah, principio muy bueno. E Filipenses, En Filipenses, né, en Filipenses, uma coisa muito boa que queria hay mostrar algo muy bueno que nessa quería linha mostrar a da ustedes humanidade de en Jesus, esta línea de la humanidad de capítulo 3, Jesús. versículo 10, Capítulo 3, versículo para 10. conhecer A o fin de poder da sua conocerle y el ressurreição, poder de su a resurrección comunhão dos y seus la sofrimentos, participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su Olha muerte. só, né? Miren, Paulo Yo, decidi Pablo dice, abandonar yo tudo, decidí considerar abandonar todo, considerar todo como basura, con el fin de ganar a Cristo. ganhar Cristo Y para ganar a o Cristo, conhecer, ¿para qué? né? Para Para o conocerlo, conhecer, para conocerlo. e o poder da ressurreição. Y el poder de su resurrección, quiere decir, para conocer y experimentar el poder de resurrección y también la comunión de su sufrimiento. Miren, la comunión es participación, es usted participar de los sufrimientos de Cristo. Entonces aquí nos dice para tener esta comunión, esta participación de los sufrimientos de Cristo. Muchos cristianos quieren solo Vida boa, algo bueno, una vida buena, que no suceda nada, que Dios le dé todo para ellos, que ellos no sufran nada, absolutamente nada. Pero ¿quién realmente entiende la obra del Señor, está envuelto con la predicación del Evangelio, sabe lo que estamos hablando, la comunión de su sufrimiento? Es algo muy profundo. Es tener participación, tener experiencia de esos sufrimientos. Y nosotros tenemos comunión con Él cada vez que pasamos por algún problema, principalmente por cosas relacionadas a la predicación del Evangelio o edificar la iglesia, apacentar a los hermanos, cuidar a los hermanos o practicar el comportaje dinámico en las calles abordando a las personas. Las cosas que vienen sobre nosotros, los sufrimientos viniendo de esas actividades, es para tener comunión en los sufrimientos de Cristo. Maravilloso. Y después dice, conformando con Él en su muerte. La muerte de Él es como una forma, como un molde de una torta. Hace la masa de la torta y usted coloca en ese molde esa masa. Y esa masa, ella va a acomodarse dentro del molde de la torta y va a acomodarse. Y cuando usted hace la torta, cuando está listo la torta sale con la misma forma del molde de la torta. Entonces, esto es que a través del Señor, de la comunión de su sufrimiento, está colocándonos su muerte, conformándonos a su muerte,
su muerte como un molde y nosotros allí siendo la masa de la torta y somos apretados para encajar dentro de ese molde. De tal manera que cuando esté listo, vamos a estar con la misma forma que está en el molde de la torta. Gracias al Señor. Entonces, eso es la comunión de su sufrimiento. Después hay algo también muy bueno. Es 2 Corintios 2:4. 2 Corintios 2:4. 2:14, perdão. Perdón, Graças, 2:14. porém, a Deus, Mas a que Dios Cristo gracia, sempre nos conduz el em cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su porque conocimiento. nós somos para com Deus. Porque para Dios somos grato olor de tanto nos Cristo que são en los que salvos se salvan como nos que se y en los que se pierden. Aqui tem Entonces, duas, aquí hay palavras dos aqui. palabras Uma é aquí. fragrância. Una es fragancia. diz que nós, por meio de Fragancia nós, por medio de nosotros. essa vitória de Cristo, Esta victoria de esse Cristo, triunfo de Cristo, este triunfo de é Cristo, por meio de es nós por medio de nosotros manifestado en todo lugar. Donde vamos, debemos manifestar esta fragancia principalmente de la humanidad de Jesús, de la muerte y también de la resurrección de Jesús. Exhala una fragancia de su conocimiento. Y nosotros somos para con Dios un buen perfume de Cristo. Por un lado, para Dios somos el buen perfume de Cristo, pero este buen perfume de Cristo también influencia tanto en los que son salvos como en los que se pierden. ¿No es así? Entonces, hermanos, este Cristo es bastante aromático. Él tiene mucho perfume. Él es perfumado. Su vivir humano es como un perfume, una fragancia. Oh Señor Jesús, es muy bello su humanidad. Gracias al Señor. Vamos adelante. Hay un versículo aquí en 1 Corintios. 1 Corintios 10. 1 Corintios 10:13. Dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, hermanos, aquí no vino sobre tentación que no fuese humana, quiere decir Dios. A nadie tienta, dice en Santiago. Dios a nadie tienta, pero Dios permite que tiente Satanás, pero Dios permite que Satanás nos tiente para probarnos, que Dios quiere probarnos, una aprobación que viene de Dios. Pero Dios es fiel. Él nunca va a permitir que Satanás nos tiente más allá de nuestra fuerza. Él estableció un límite para la tentación de Satanás en nuestras vidas. Y si Satanás ultrapasa ese límite, Dios entonces es fiel. Dios da un freno. Aquí está el límite. Usted no puede pasar de aquí. Gracias al Señor. Entonces puede estar tranquilo, hermanos. Yo sé que todos estamos en una situación difícil. Están aquellos que están pasando por situaciones difíciles, muertes de seres queridos. Esto nos conduele mucho. Pero, hermanos, todo eso Dios está viendo. Dios está mirándole a usted. Dios es fiel. Él no permite. La Biblia es fiel, la palabra es fiel. No permite que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas. Cualquiera que sea el grado de dificultad, no va a pasar del límite.
Dios está cuidando de nosotros. juntamente com a Por el tentação, contrario, nos juntamente proverá con la livramento, tentación, aleluia, livramento, nos proveerá la salida, aleluya, la salida, suportar. para que podáis soportar. Graças ao Dios Senhor, es por amoroso. essa humanidade Gracias al de Señor Deus, né? por Também esa 1 Pedro humanidad de 1, Jesús. 6, 7, Y fala también primera de eh, Pedro 1, 6 y 7 dice ¿dónde que... Vamos a mirar. que 1 Pedro 6 e 7, né? Primera de Pedro Nisso exultais, embora no 1, 6 y presente, 7. En lo cual por breve vosotros tempo, os sede alegráis, necessários, aunque sejais ahora, sempre por un estáveis, poco de tiempo, si es por varias necesario, provações, tengáis que ser afligidos para que, en uma diversas vez pruebas, confirmado o valor da vossa para fé, que sometida a muito prueba mais vuestra preciosa do que fe, o ouro perecível, mucho más preciosa que el mesmo oro, agora por el fogo, cual aunque em perecedero muito louvor, se glória prueba con honra, fuego, sea hallada en revelação alabanza, de gloria y Jesus honra, Cristo. cuando Então, sea uma vez manifestado confirmado o Jesucristo. valor da vossa Entonces fé, dice que muito una vez mais confirmado precioso que o ouro el valor de nuestra fe, mucho Você más sabe que o preciosa ouro que el é oro um perecible. metal preciosíssimo. Usted sabe que el O oro mercado de es un ouro metal é muy precioso. vendido em El gramas, mercado de oro onça de ouro. es vendido en Não é gramos, gramas, en né? onza de Quantas oro. gramas uma onça, mas ¿Qué é es muito gramo? pequenininho. No sé cuántos Peso gramos es una onza. mas vale Es un muito. peso muy ínfimo, muy Então, pequeño, pero ah, vale mucho então, dinero. a cotação Entonces, de ouro é muito alto. Mas la imagina cotación de a oro nossa es muy fé, Deus alta. compara a Pero nossa imagínese, fé com o nuestra ouro fe la perecível. compara, Quer dizer, Dios compara é nuestra claro que fe con nossa el fé é oro muito perecible. mais, Quiere tem decir muito mais valor que que, o ouro claro que perecível. nuestra fe Esse tiene ouro mucho más perecível, valor mas a que el nossa oro fé perecible. é pra Este oro toda es a perecible, eternidade. pero nuestra Então, fe o que es Deus está para fazendo toda la com essas eternidad. provações Entonces, lo que Dios está haciendo con pra esta nos prueba limpar, nos es purificar para das limpiarnos, impurezas que não purificarnos são Deus, de las não são dos impurezas elementos que no divinos. son Então, Dios, no son de los elementos quanto divinos. mais somos Entonces, purificados cuando pelas somos, provações, cuanto más somos mais purificados puros por las nos pruebas, tornamos. E más quanto mais puro puro nos nos tornamos. Y maior cuanto más é o puro valor nos da nossa tornamos, fé. mayor Pois a es nossa el fé valor de aumenta nuestra valor. fe. Quiere decir, Imagina nuestra mercado fe de fé. aumenta su valor. Então, Imaginen se un você mercado de tem fe. essa fé, Entonces, né, com si valor usted aumentado, tiene esta fe a con valor cotação da sua aumentado, fé la é cotización de su altíssima, fe né? Então, es altísima. o que o Senhor está fazendo, nós Entonces, precisamos enxergar gracias do al outro Señor, lado, porque el Señor né, es... Nosotros das tenemos que ver provas, del otro lado, de las das pruebas, dificuldades, das tribulações, de las para ver dificultades, esse de lado, las né, tribulaciones, que para Deus ver quer, este Deus lado está fazendo que Dios em nós. quiere, Graças ao Senhor. quiere haciendo Atos con nosotros. 16, Gracias 7. al Señor. Hechos 16, 7. Atos 16, versículo 7. Hechos capítulo 16, versículo 7. Jesus, a humanidade Hoy, de gracias al está no Señor, Espírito. Jesús, la humanidad de Jesús todo está en el inclusivo. Espíritu. Ese Este sete Espíritu espíritus, todo é, inclusivo, Espírito em este sua força siete total, Espíritu, para levar el adiante Espíritu sua en su obra. fuerza total, Então, nós para temos llevar esse adelante espírito, su obra. todos Entonces os nosotros aspectos tenemos do en este Espírito. Aqui no Espíritu versículo 7 todos diz, los aspectos del defrontando Espíritu. Misia, Aquí en el experiência versículo de Paulo 7 e dice, Silas. y cuando Foi llegaron a Paulo Misia, ir esta es la para experiencia de Pablo y Bitinia, Sila, mas o intentaron ir a Espírito de Bitinia, Jesus não o permitiu. pero el Espíritu Então, irmãos, no por se que lo que aqui fala permitió. Espírito de Jesus? Entonces, hermanos, ¿por qué Esse aquí habla aspecto del Espíritu de de Jesús? espírito, Este é um aspecto aspecto de de espíritu sofrimento. es Você un quando- aspecto de quando você sufrimiento. está envolvido com a Usted, obra, cuando você usted experimenta está muitas envuelto en la situações, obra, usted experimenta de muchas dificuldade, situaciones né, às vezes de você dificultades. sente que você A não veces sabe pra usted onde ir, siente você que usted está no perdido, sabe para dónde o ir. caminho não é Usted esse. siente que está perdido. Agora, El camino no es ese. pior Y coisa é ahora, sentir-se ¿a dónde vamos? inseguro. Lo peor es sentirse inseguro. En ese momento, quien actúa es el Espíritu de Jesús. Aquí el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Esto nos muestra que Pablo y Silas vivían en el Espíritu. Eran muy sensibles al Espíritu.
¿Y quién vio? Vino a hablar con ellos. Es Jesús en su humanidad. Jesús que pasó por todos los sufrimientos. Y finalmente, hay Hebreos, hay muchas. Él se tornó el sumo sacerdote, un sacerdocio celestial, y hoy intercede por nosotros, etc. Él también fue tentado en semejanza nuestra, pero Él es sin pecado. Él es capaz de condolerse de los que son tentados, y Él también puede salvar totalmente a los que se acercan a Él. Pero vamos a Mateos 9:35. Aquí dice: y recorría Jesús las aldeas y ciudades, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Miren, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Miren, qué cosa extraordinaria. Jesús solo puede compadecerse de un hombre siendo hombre. Él se compadeció de aquellas multitudes porque estaban afligidas y exhaustas, hermanos, como ovejas que no tienen pastor. Hoy, hermanos, vamos a servir al Señor, vamos a practicar, vamos a predicar el Evangelio. No necesariamente tenemos que ir a la calle a predicar. Claro, es más fácil. Las personas están andando en las calles, pero por causa de la pandemia, la fase roja, no es recomendado salir a las calles. Pero nosotros podemos usar la creatividad. Nosotros podemos tomar una lista de personas, de nuestros conocidos, y llamar a ellas y preguntarles: ¿yo puedo orar por usted? ¿Usted acepta mi oración? Y entonces, hermanos, es el comienzo de todo. Nosotros, millares de testimonios de los colportores, cuando ellos hablan de orar a las personas se abren totalmente, se abren más aún después de la oración. Entonces, hermanos, vamos a usar nuestra innovación para de alguna manera alcanzar a las personas. No es solamente con el comportaje dinámico que usted aborda a las personas. ¿No es así? Esto es para los colportores. Estos colportores están siempre llevando la humanidad de Jesús. Ellos son blindados por el Señor del COVID-19. Nosotros tenemos seguridad. Entonces necesitamos continuar orando por ellos porque son nuestro ejército que están en el campo batallando. ¿No es así? Son nuestros guerreros. Pero nosotros que estamos en casa podemos hacer algo. Podemos llamar para nuestros conocidos más allegados. Tenemos oportunidad también, sin salir de casa. También podemos. Tenemos WhatsApp, tenemos muchas app, tenemos teléfono celular. Nosotros podemos también contactar a las personas y cuidar de las personas. Nosotros hemos hablado mucho sobre la red de cuidado de las personas, que son contactos firmes del colportaje dinámico. También contacto de las personas que oyen nuestros mensajes en el IBPT. Todo eso, hermanos, nosotros podemos alcanzar a las personas porque las personas están desamparadas. De repente, de entre 10 personas o 20 personas, hay una o dos que quieren reunirse. ¿No es así? Y es una alegría total. Por eso que necesitamos llevar este sufrimiento de Jesús. Si estamos parados, ¿qué sufrimiento de Jesús vamos a experimentar? ¿Entienden? Entonces,
la experiencia de la humanidad de Jesús se aflora cuando estamos sirviendo al Señor, estamos trabajando por el Señor, batallando por el reino del Señor. Señor Jesús. Bueno, voy a hablar un poco sobre Isaías 53. Isaías 53 es uno de los capítulos más importantes de la Biblia. Muchos hasta saben de memoria, pero aquí, hermanos, si usted lee con atención, usted va a ver lo que era la vida de Jesús. Yo presumo que usted ya sabe esto, pero a mí me gustaría de reforzar Isaías 53, que es una profecía en relación a la humanidad del Señor Jesús. Dice así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como a raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Al mismo tiempo, él es renuevo, pero también una raíz de tierra seca. En el domingo pasado el hermano Pedro nos dijo que él era hijo de David, raíz de Jesé. Él era el renuevo de David y raíz de Jesé. ¿Cómo puede ser una cosa y también ser otra? No es posible, pero el Señor Jesús es renuevo delante de Dios y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Entonces muchas personas pintan cuadros de Jesús. Ellos ni imaginan quién era Jesús. Pintan cuadros de un hombre muy lindo, pero aquí contradice totalmente lo que dice aquí. Como raíz de tierra seca, no tenía parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Entonces, hermanos, no confíen mucho en cuadros, pintura de Jesús. Eso no condice con la realidad. Y Dios tampoco, también no quiere que vivamos de apariencia. Despreciado y desechado entre los hombres. ¿Usted se siente despreciado? ¿Usted se siente desechado? Recuerde que hubo alguien que fue más despreciado que usted. Él fue más desechado que usted. Él es el más desechado. Entonces levántese. Deje eso de lado. El Señor está con usted. Amén. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Él es lo que sabe. Él sabe qué es sufrir. Él lo conoce. Él es maestro en eso. Él nos puede enseñar muchas cosas con relación a los sufrimientos que estamos pasando. Y como que escondimos de él el rostro. Hasta los hombres escondieron el rostro de él por vergüenza de mirarlo a él. Era despreciado. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Señor Jesús, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Él fue pisado. Y esas pisadas nos dan cura. Nos dan cura hoy. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El Señor
Nosotros somos estas ovejas descarriadas, pero el Señor es capaz de dejar las 99 en el monte y ir detrás de esta que se descarrió. Era yo y usted, y Él fue tras de nosotros para salvarnos. Oh Señor Jesús, muy bueno. Pero el Señor hizo caer sobre Él la iniquidad de cada uno de nosotros. Cayó sobre Él nuestra iniquidad, nuestros pecados, transgresiones. Están sobre Él, mis hermanos. Angustiado Él y afligido, no abrió la boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus tranquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Él sufrió callado solo. Él no podía contar con nadie. Él estaba solo allí, sufriendo solo. Hermanos, mire su sufrimiento. El Señor sufrió mucho más. Señor Jesús, por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Y su generación quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Vamos a parar aquí. Parar la lectura de Isaías 53. Esto es la profecía con relación a lo que el hombre Jesús iba a pasar. Y realmente Él pasó por todo eso. Él pasó por todo esto. Vamos a ver el Salmo 22. Salmos 22. Salmos 22 también. Vamos a ver, el Salmo 22 es una profecía con relación al Señor Jesús en cuanto a su crucifixión. ¿Está bien? En momentos de su crucifixión. Él dice así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Recuerdan que el Señor Jesús dijo: Eloi, Eloi, lama sabactami. Es lo que está escrito aquí. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Señor, en su mayor angustia, fue que Dios lo abandonó. Entonces, fue el mayor dolor el mayor dolor que Jesús pasó fue que el Padre sacó la presencia del Hijo. ¿Por qué están tan lejos de mi salvación y las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no responde, y de noche no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas. Aún así, Él no negó al Padre. Esta es una lección para nosotros. Aún así, Él elogió al Padre, alabó al Padre. Pero tú eres santo. Tú habitas entre la alabanza de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Miren el sentimiento del Señor allí, sufriendo aquí en la tierra. Él decía que Él no era ni hombre, era peor que un hombre. Él era un gusano, insignificante, a tal punto que lo que Jesús sentía en su vivir humano. ¿Qué es eso, hermano? Oprobio de los hombres, era vergüenza de los hombres, despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele pues, que en él se complacía. ¿Recuerdan la crucifixión del Señor? Él clamaba al Padre: Elí, Elí, lama sabactami. Entonces los soldados dijo así: está llamando a Elías, deja que Elías venga a salvarlo. Entonces él fue burlado allí. Las personas terribles. Versículo 9. Pero tú eres el que me sacó del vientre. Él comienza a alabar al Padre. Pero tú eres el que me sacó del vientre.
el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. Aleluya. Nunca Él negó al Padre, nunca. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude. Este versículo yo recuerdo de Jesús en el jardín de Getsemaní. Llevó a los 3 discípulos con Él para que oren junto con Él. Pero hermanos, Él oraba, Él iba y oraba, y el sudor salía como gotas de sangre. Él estaba súper angustiado y no tenía nadie para hacerle compañía a Él, ni un compañerismo. Los 3 estaban durmiendo. Hermano, en una hora tan importante para Jesús, ellos estaban durmiendo, ellos consiguieron dormir. ¿Qué es eso? Oh, Señor Jesús, yo hablo de ellos, pero yo también soy igual. Tal vez yo tendría en la misma situación el mismo comportamiento. No te alejes de mí, porque la tribulación está próxima y no hay nadie que me acude. Él se sentía realmente perdido. Me rodean muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Aquellos hombres allí solo escarnecían a Jesús. Escarnecían a Jesús. Miren el versículo 14. He sido derramado como agua y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Miren, hablar que el corazón se derritió como cera. El corazón es formado por la conciencia, mente, voluntad y emoción. Entonces, hermanos, hablar que el corazón se derritió como cera, era el alma del Señor derritiéndose allí. El Señor negó la vida del alma por nosotros. Él perdió su vida del alma por causa de salvarnos. Con seguridad, Él salvó su vida del alma. Aleluya. Con un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pega a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Gracias al Señor. Allí, Él dice así: traspasaron las manos y los pies, eran los clavos que clavaron sus manos y sus pies. Puedes contar todos mis huesos. 19. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Líbrame de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Oh Señor Jesús, ahí, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Sí, tú me respondes. Realmente el Señor nos salvó. Él fue a la muerte, fue al Hades, pero resucitó. Él resucitó. Y cuando Él resucitó, en aquella mañana que Él resucitó, Él dijo a los discípulos, dijo para María Magdalena, ve y cuéntale a mis discípulos, ahora sois mis hermanos. Voy a mi Padre, que es vuestro Padre, dijo así, para mi Dios y vuestro Dios. Aleluya. Por eso, hermanos, Él es nuestro hermano mayor. Entonces, en su resurrección, Él entonces, en la congregación, anunciaré tu nombre, mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. En medio de la congregación te alabaré. Esta congregación es la congregación de los hermanos. Amén. Porque Él está en medio de sus hermanos. No es más el Señor. Él es
nuestro hermano mayor, primogénito. Él es nuestro hermano. Te cantaré loores en medio de la congregación. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendientes de Israel. Aleluya. Entonces, maravilloso. Por el penoso trabajo del Señor, Él fue recompensado. Hoy, Él es el Señor y Cristo. Y Él dejó a nosotros su humanidad extraordinaria. Vamos a experimentarlo, probarlo cada día. Este Jesús que murió por nosotros, que sufrió en nuestro lugar, entonces vamos a participar de sus sufrimientos, principalmente ahora que estamos hablando de predicar el Evangelio del reino, el Evangelio del Hijo de Dios, el Evangelio del Hijo del Hombre, nuestro Evangelio. Vamos a hacer eso. No vamos a entrar dentro de una caja, vamos a salir de la caja. Vamos a buscar otras maneras para predicar el Evangelio, para contactar a las personas, comenzando con las personas más cercanas a nosotros. Yo insisto con eso. También puede practicar el colportaje dinámico, digital. Usted puede digitalmente mostrar los libros a las personas y hablarle a ellas. Primero, quiero orar por usted. ¿Puedo orar por usted? Y segundo punto, la red de cuidado es muy importante. Todo eso hay mucho para hacer en favor del Evangelio. Amén. Jesús es el Señor. Amén.